Buenos días o buenas tardes. Es un grato placer poder mostrarle en esta oportunidad una de las tareas que se llevan a cabo en el sector de conservación del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Ivana Quinteros y antes de comenzar los voy a situar geográficamente. Ubicado en el centro del país, el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba desde 1941 alberga documentos históricos, entre manuscritos, gráficos, cartográficos, fotográficos y audiovisuales, además de otros archivos particulares provenientes de donaciones. Los más antiguos datan desde el año 1574. En esta presentación comentaré sobre la metodología y algunos de los aspectos técnicos llevados a cabo para la conservación de manuscritos e impresos de Córdoba. En este conjunto de documentos que abarca desde los años 1642 al 1819, se realizaron tareas tendientes a garantizar la conservación mediante la estabilización que permitiera posteriormente una digitalización sin riesgos. Es importante aclarar que la digitalización es un mecanismo recomendado para la prevención del avance del deterioro causado por diversos agentes, pero principalmente para evitar la reiterada manipulación. Para su desarrollo, se siguió una serie de procedimientos basados en un protocolo de actuación que incluyó la identificación física de los volúmenes seleccionados mediante el examen organoléptico de los materiales que lo componen, el diagnóstico del estado de conservación, la propuesta de intervención e intervenciones realizadas sobre estos y los procedimientos ejecutados durante la tarea de digitalización. El conjunto documental sobre el que se realizaron las tareas de conservación y estabilización para su posterior digitalización integra el Fondo Documental Gobierno Primera Serie del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, el que se extiende entre los años 1646 y 1902. Este fue producido por los diferentes organismos que ejercieron la función de gobierno desde el periodo colonial, la independencia, la confederación, hasta el moderno Estado cordobés. Contamos entonces con documentos producidos por la Gobernación del Tucumán, el Cabildo de la Ciudad de Córdoba, ambos desde 1646 hasta 1792, la Gobernación Intendencia de Córdoba desde 1792 hasta 1810 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba desde 1810 hasta 1902. En el periodo abarcado entre los años 1642 a 1819 podemos encontrar sobre los siguientes asuntos: acuerdos del Cabildo, documentos del Supremo Director del Estado, documentos de José Artigas a Juan Martín de Porredón, correspondencia del general Belgrano, documentos del Ejército, documentos eclesiásticos y otros. Antes de iniciar con la estabilización de los documentos, se estableció un plan de trabajo dividido en diferentes fases. Estas fases fueron desarrolladas por un equipo interdisciplinar integrado por profesionales de diferentes áreas, como archiveros, conservadores restauradores, encuadernadores, fotógrafos y otros. En el estudio técnico se analizó el material para la puesta en marcha del plan de tareas establecido, entre ellos el examen organoléptico donde se obtiene información sobre la tipología de los documentos, las características físicas y su estado de conservación, como así también la realización de pruebas analíticas preliminares. Los tomos abarcados en esta etapa los encontramos ordenados en cajas, dentro de las cuales se dividían en carpetas y a su vez estaban subdivididos en cuadernillos, numerados del 1 al 5 generalmente, y unidos a través de una costura manual. Al quitar dichas costuras, porque cubrían la caja de texto e impedían la lectura sin forzar la apertura de las carpetas sin riesgos, quedaron visibles al menos 3 tipos de marcas testigo como producto de encuadernaciones precedentes. Los volúmenes que fueron seleccionados se caracterizaron por ser obras documentales según su contenido, manuscritos e impresos según su técnica y de acuerdo a su morfología en folios y bifolios, cosidos en cuadernillos como ya se ha mencionado. Los documentos examinados en recto y vuelto presentan textos manuscritos e impresos con tintas metalóácidas y de impresión. Gran porcentaje de los soportes están compuestos por marcas de agua, haciéndose visibles sus berjuras y filigranas. Por el sistema de fabricación de los soportes mencionados, también es posible observar características relacionadas a su creación artesanal
que incluyen irregularidades en los bordes, conocidas como barbas, y en su superficie. Podemos observar en esta diapositiva algunos elementos sustentados, en este caso, diversos tipos de tintas utilizadas. A partir del examen organoléptico, se observaron alteraciones y deterioros relacionados a los materiales constituyentes, a los aditivos y a los elementos utilizados en su fabricación, como así también a deterioros relacionados a factores externos que fueron sometidos los documentos a través de los años. Entre las alteraciones y deterioros observados podemos mencionar histéresis, oxidación diferencial y oxidación de cintas adhesivas. La histéresis es uno de los efectos que produce el comportamiento de la celulosa y por lo tanto del papel. Podemos mencionar que las fibras al absorber humedad se expanden y al perderla se contraen, lo cual es causa de inestabilidad dimensional, de laxitud, ondulación y otros problemas relacionados. En cuanto a la oxidación diferencial del soporte, es un deterioro químico que puede identificarse visualmente a través de las diferentes tonalidades del soporte. Se desencadena principalmente en el papel como una reacción al oxígeno ambiental. En la segunda imagen podemos observar que el sector más claro es la huella de otro soporte que actuó como protector en esa zona. Del mismo modo, podemos ver la oxidación del adhesivo de la cinta y el soporte en la imagen 3. En esta imagen se pueden ver ejemplos de elementos añadidos muy frecuentes, como es el caso de las bisagras colocadas para la reencuadernación. También se observan detalles de abrasiones, desgarros y manchas. En este caso un frente de secado que es la aparición de manchas que arrastra el agua al avanzar sobre el papel. Otros daños frecuentes que se registraron fueron las mutilaciones en el soporte, residuos de adhesivos que provocaron manchas y lagunas o pérdidas de material. Por otro lado, no se observaron alteraciones en las tintas de impresión, pero sí en las tintas metaloácidas cuyo principal deterioro provocado por estas es la corrosión y la migración de sus componentes. En muchos casos, puede verse en la imagen, el efecto perforante en el soporte a lo largo de los años. Se llevaron a cabo pruebas que permitieron profundizar en el conocimiento de los materiales constituyentes que componen el conjunto documental. Pruebas dirigidas a resolver dudas concretas relacionadas al estado de conservación de los documentos y así determinar el tratamiento más adecuado a realizarse sobre los mismos. Entre ellas, pruebas con herramientas de aumento, como microscopios, lupas y cuentahilos, pruebas de solubilidad y secado, como así también de medición de pH y catas de limpieza. Antes de tomar alguna decisión sobre las intervenciones a seguir, fue necesario tener un conocimiento amplio de los materiales constitutivos de los documentos y de sus comportamientos. Por ello, el trabajo requería de un estudio previo y un conocimiento del estado de conservación del conjunto. Como resultado de la composición de las tintas que atacan el papel quemándolo literalmente, se produjeron desprendimiento de soportes y mermas, algunos de tamaño considerable debido a la migración de la corrosión hacia zonas colindantes. También se observó la presencia de foxing, de suciedad superficial, arrugas, pliegues, desgarros, pérdida del soporte debido al uso y a la intensa manipulación a lo largo de su existencia, además de plegados, dobleces y manchas diversas. Para la propuesta y los tratamientos se respetó siempre la finalidad de recuperar la integridad física de los documentos, adoptando la premisa de realizar una mínima intervención en todos los casos. Como decía, ese respeto por la integridad sobre lo estético debió ser comprendido de tal manera que se considerara, además, el aspecto funcional. Debido a la necesidad de eliminar los riesgos que pudiera ocasionar la manipulación de los folios en su posterior digitalización, y teniendo en cuenta que la unión y costura de estos es una intervención posterior, no original a la creación de los documentos, se procedió a remover costuras y adhesivos que mantenían los folios unidos en bloque junto a elementos metálicos ajenos.
La limpieza superficial se realizó en cada uno de los folios, tanto en recto como en vuelto, con la intención de eliminar polvo, residuos y partículas incrustadas. Todo ello mediante la superposición de un marco entelado entre el aspirador y folio para evitar remover o aspirar cualquier elemento original del soporte. En algunas ocasiones, la documentación afectada por problemas biológicos se limpió mecánicamente, como vimos en imágenes anteriores, siempre que la resistencia del soporte lo permitiera. El material afectado por hongos, previamente realizadas las pruebas de solubilidad, se sanitizó de manera puntual mediante hisopos y a través del uso de un nebulizador ultrasónico con una solución hidroalcohólica. Con la intención de recuperar información oculta, se separaron aquellos folios que se encontraban adheridos, siempre que las características de resistencia entre papel y adhesivo así lo permitieron. Como se puede ver, aquellos materiales ajenos a la composición original de los documentos que provocaban tensión y o deformación de los soportes fueron removidos para evitar agudizar los deterioros presentes. Tal es el caso de las cintas adhesivas, los parches y las bisagras, elementos añadidos producto de intervenciones antiguas. Por otra parte, la recuperación de plano se llevó a cabo en aquellos folios que presentaron arrugas o deformaciones pronunciadas. Se realizó mediante presión controlada y en otras ocasiones mediante calor, teniendo en cuenta siempre el estado de conservación y el volumen de los documentos. En el caso de los residuos que no fueron posibles de eliminar por los medios anteriormente señalados, se removieron mecánicamente con bisturí. Además, para eliminar o atenuar resto de manchas y suciedad superficial adherida, se utilizaron diversas gomas y esponjas aptas para su uso en conservación. Para lograr la estabilidad en los soportes se realizaron reparaciones puntuales en desgarros y roturas que comprometían la integridad del material debido a su distribución, ubicación y longitud. Para ello, se utilizaron adhesivos y papeles también aptos para su uso en conservación. Estas imágenes, como podrán observar, muestran algunos resultados de las intervenciones antes descritas. Una vez estabilizados los documentos, estos fueron digitalizados. Posteriormente, para su adecuada conservación, fue necesario seguir una serie de medidas preventivas que complementan el control de los factores ambientales. En esta imagen pueden ver detalles de la confección de unidades de conservación y guardas, la tarea de digitalización y una de las acciones relacionadas al control y monitoreo de los factores ambientales de los espacios donde se resguardan los documentos. Ya para finalizar, es necesario aclarar que todas las tareas e intervenciones realizadas fueron documentadas. La información obtenida fue analizada y presentada en sus respectivos informes. Desde el año 2017 hasta el 2019, 34.096 documentos fueron estabilizados y digitalizados. Las acciones y tareas detalladas a lo largo de la presentación facilitaron el acceso, la consulta y la difusión de los documentos que integran este fondo de gobierno. Y ya finalizando, quiero agradecer a los organizadores de la 7ª Jornada de Diseño del Libro y la Tipografía por la invitación a participar, al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y a mis compañeros de trabajo, a la licenciada Gabriela Parra Garzón, subdirectora del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, a la restauradora Virginia Laurenti, que participó en este proyecto, a la archivera y amiga Carolina Chaig por su asistencia permanente y a todo el equipo de conservación conformado para trabajar en este fondo documental.